La terna con los nombres de los postulantes de quienes podrían ocupar la vicepresidencia de la República llegó hasta la Asamblea Nacional. Aquí hubieron reacciones positivas sobre los candidatos del Ejecutivo. Se aceptó además la renuncia de María Alejandra Vicuña y con esto se deja el camino libre para que en los próximos días se pueda designar al nuevo vicepresidente. Una vez que se hizo pública la terna para ocupar la vicepresidencia de la República, la encargada de llevar el documento hasta la Asamblea fue la ministra de Gobierno y secretaria de la Política María Paula Romo, quien destacó los nombres que había escogido el presidente Lenín Moreno. Son ciudadanos con trayectorias de compromiso con el país desde lugares diferentes a la política. Eso es lo que el presidente ha buscado para hacer esta selección. Romo se reuniría más tarde con la presidenta de la Asamblea y los jefes de bloque. El objetivo, dar un primer acercamiento en el diálogo para poder escoger al segundo mandatario. Esperamos dar un mensaje de confianza, un mensaje de que se trata de conformar equipos en el gobierno que vayan más allá de los límites de las organizaciones políticas. La presidenta de la legislatura reconocía la necesidad de que este proceso se acelere. La elección del vicepresidente se podría dar la siguiente semana. Y creemos que es importante también analizar cada uno de los perfiles. Pero antes de esto el Pleno debía pronunciarse aceptando la renuncia de María Alejandra Vicuña. Y el caso se resolvió de inmediato y sin debate. La propuesta nació en el bloque del BIN. Mociono la aceptación de la renuncia a la vicepresidenta de la socióloga María Alejandra Vicuña. Y la decisión de no debatir fue rechazada por el correísmo, que no se registró para la votación. En el bloque decidieron colocar carteles a favor del ex vicepresidente Jorge Glass. Con 94 votos a favor se aceptó la renuncia de María Alejandra Vicuña. El puesto de vicepresidente quedaba vacante y enseguida en la asamblea se generaban las primeras reacciones ante el anuncio presidencial. En los bloques de oposición se da el beneplácito a la terna. Hay una lista respetable, que es bastante más de lo que nos mandaron la última vez. A mí no me disgusta el nombre del señor Otto Sonderhorner. Comprendemos también las razones, los motivos, los tiempos. Nos hubiese gustado que se profundice un poco más el debate, pero la bancada ha decidido respaldar la terna. Aunque no todos están contentos con esos nombres, en el correísmo hay críticas, pues dicen que esa terna es producto de un supuesto acuerdo entre el gobierno y los partidos de derecha. Los socialcristianos y conjuntamente con la bancada oficialista son los que vienen teniendo o trabajando en función de esas mayorías móviles. Fíjense ustedes en las votaciones que hemos tenido aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Precisamente obedece a esos acuerdos. En todo caso, la Asamblea deberá definir a más tardar la próxima semana quién será el nuevo vicepresidente de la República. Todo apunta a que el primero de la terna podría obtener un apoyo mayoritario en la legislatura. Informó Javier Gallo. Un experto en economía internacional, una comunicadora social y además un ex asesor del gobierno mexicano forman parte de los postulantes a la terna enviada por el Ejecutivo a la vicepresidencia de la República. Les invitamos a conocer un poco más de ellos. La terna enviada por el presidente Lenín Moreno para la designación del nuevo vicepresidente la integran: Otto Sonnenholzner, guayaquileño, tiene 35 años de edad, especialista en economía internacional. Fue catedrático de economía en la Facultad de Ciencias Empresariales, radiodifusor y ex integrante de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusores AER. Maneja el idioma alemán, inglés y francés. Nancy Vasco de Maldonado, quiteña, tiene 60 años de edad. Estudió comunicación social en la Universidad Central del Ecuador. Fue gerente general de Flexflor Comercial. Recibió el galardón Fundación El Triángulo, Gran Collar San Francisco de Quito. Actualmente se desempeña como presidenta de la Fundación El Triángulo, ONG sin fines de lucro, que trabaja en la formación vocacional y de inclusión laboral a personas con discapacidad intelectual. Y Agustín Albán, nacido en Guayaquil, tiene 51 años de edad. Trabajó en el grupo Merget y Adquisición en Citibank de Nueva York. Se desempeñó como asesor del gobierno mexicano en 1993 y 1994. En la actualidad se desempeña como presidente del Consejo Educativo de la Escuela Europea de Dirección y Empresa, Instituto Online, con sede en Madrid. Informó Héctor Romero. En enero del próximo año, el país ya podría estar contando con una nueva Corte Constitucional. La próxima semana, los aspirantes van a rendir la prueba escrita y oral.
El próximo lunes 10 de diciembre, los 23 aspirantes a juezas y jueces de la Corte Constitucional deberán rendir el examen escrito en las instalaciones de la Escuela Politécnica Nacional en la ciudad de Quito. La prueba es anónima. Se les va, cada uno de ustedes podrá retirar un sobre con un número y se identificará con ese número la prueba correspondiente. No con su nombre, sino con ese número. Nosotros calificaremos las pruebas sin saber exactamente de quiénes son las pruebas correspondientes. Luego, pues una vez que se produzca la calificación, ustedes nos revelarán cuáles son los números que cada uno de ustedes ha tomado. Se destinará un máximo de 3 horas, donde a los aspirantes se les dará un caso constitucional específico a resolver, mismo que será calificado sobre 20 puntos, y la prueba oral sobre 30. Los otros 50 puntos corresponden a experiencia y formación profesional, además de formación complementaria. La prueba oral se tomará desde el martes 11 al viernes 14 de diciembre. El orden cómo deberán presentarse los postulantes se decidió a través de sorteo. Los 9 mejor calificados en fase de méritos y de oposición son los 9 miembros titulares de la Corte Constitucional y los 9 siguientes entran al listado de elegibles, entendiendo que según la ley, cosa que no respetó la anterior Corte Constitucional, establece que en caso de ausencia temporal de un miembro de la Corte Constitucional, por sorteo del banco de elegibles, se designa el reemplazo y en caso de ausencia definitiva de un miembro titular de la Corte es en orden de puntuación. La comisión calificadora espera que para enero del próximo año ya se cuente con la nueva Corte Constitucional, en cuyas manos se deposita una gran responsabilidad, ya que existirían de 10.000 a 14.000 causas pendientes de admisión al trámite. Hay causas pendientes de hace 10 años. No, sí, es una vergüenza. Y se entiende que la gente que tiene causas 2008-2009 sí tiene derecho pues, a que resuelvan su petición de justicia, ¿no? Informó Héctor Romero. Más de $300.000 se habrían descontado a funcionarios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Así lo revela un informe borrador de la Contraloría General del Estado. Así lo reveló el informe borrador del examen especial realizado por la Contraloría al proceso de reclutamiento, selección, contratación y nombramiento del personal del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. El informe al que se dio lectura este miércoles 5 de diciembre detalla que los descuentos por rol de pago se habrían realizado por $378.932 a 553 servidores públicos. De ese monto, aparentemente una buena parte fue transferida a 2 cuentas bancarias, la primera del movimiento político de Alianza País y la segunda a Cambio Generacional. Así también $116.883 presuntamente fueron a cuentas de servidores activos del IES, como directores provinciales, directores administrativos, choferes, entre otros. El texto también señala que las retenciones de dinero corresponderían al periodo comprendido entre el 1 de enero del 2013 al 31 de mayo del 2018. Se registrarían mayormente en las provincias de Pichincha, Azuay y Bolívar. Estos montos tendrían aparentemente la finalidad de solventar cambios de guardia, eventos culturales, refrigerios y actividades proselitistas. Además, la Contraloría estableció que no se encontraron evidencias de las respectivas autorizaciones de estos descuentos, ni ningún tipo de control para que aparezcan en los roles de pagos de los funcionarios. Enfatiza que se habrían ejecutado los descuentos contraviniéndose a lo establecido en el artículo 118 de la Ley Orgánica del Servidor Público sobre la prohibición expresa de reducir la remuneración de los empleados públicos sin autorización y fuera de las causales correspondientes. En Quito informó Adriana Rojas. Familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio participan de las audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí en esta reunión también están participando representantes de los estados de Colombia y Ecuador para dar detalles de los avances de las investigaciones. En marco del periodo 170 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se llevó a cabo una audiencia pública en la que se abordó el secuestro y asesinato de Efraín Segarra, Paul Rivas y Javier Ortega. Este organismo conformó un grupo de seguimiento especial para la investigación de este caso y durante la sesión se escuchó por boca de familiares cómo ha sido el proceso de indagación, así como también a los estados de Ecuador y Colombia. Los representantes de los periodistas cuestionaron el actuar de los gobiernos de ambos países, tanto en el proceso de secuestro como luego del asesinato. Ni siquiera hemos tenido tiempo de llorarlos
ya que toda la carga de la investigación ha sido puesta sobre nuestros hombros por parte de la Fiscalía. Dar por terminado el mecanismo de seguimiento a la medida cautelar, como sospechamos desde el deseo del Estado, aun cuando la indagación no ha cumplido y no se ha cumplido con el compromiso de entregar la información de manera irrestricta, consideramos que esto sería un despropósito. En efecto, el procurador Íñigo Salvador solicitó el archivo de las medidas cautelares, alegando que el país ha cumplido con todo lo solicitado y además cuestionó el trabajo del ESE. Preocupa al Estado ecuatoriano el desconocimiento del ESE que se ha podido apreciar en las visitas al Ecuador y reuniones de trabajo respecto a la información que le ha sido entregada, lo que parece evidenciar que la misma no habría sido analizada de forma integral. De su parte, el gobierno de Colombia también dijo haber entregado toda la información solicitada y además adelantó que en base a su investigación, el crimen de los periodistas no tendría vínculo con su actividad profesional. Los interrogatorios que ya se le recibieron a los integrantes de la organización delincuencial claramente han manifestado que la muerte sobreviene en razón a la negativa del gobierno ecuatoriano de canjear 3 presos que tenían por los atentados de San Lorenzo. A los familiares les preocupa que los estados acojan las recomendaciones de la CIDH e instaron a ambas fiscalías a abrir sus líneas de investigación para que se puedan establecer responsabilidades a todo nivel de ser el caso, informó Carolina Basante. Cambiamos de ámbito de la información porque más de 1 tonelada de droga fue decomisada en el cantón El Triunfo, en la provincia del Guayas. Una vivienda servía como centro de acopio. 3 personas fueron detenidas. 3 meses de investigaciones y seguimientos arrojaron resultados antes de Navidad. Agentes antinarcóticos ingresaron a una finca en el cantón El Triunfo en busca del cargamento millonario. La droga habría llegado desde el vecino país de Colombia vía terrestre. El inmueble era utilizado como centro de acopio antes de su salida al puerto de Guayaquil. Que pretendía ser exportado en un producto tradicional de ecuatoriano hacia el mercado europeo. Cuando ingresaron los agentes de la UIPA con el apoyo táctico del grupo GEMA y Fiscalía, encontraron que los 3 ocupantes de la vivienda estaban encaletando los bloques en un vehículo tipo tanquero. Todo apunta a que iba a ser utilizado como cortina para transportar el alijo hasta el puerto. Creemos que pretendía dirigirse hacia una zona más cercana al puerto para luego introducir o a su vez en una planta de empacamiento, de procesamiento, de banano, camarón. Los 3 detenidos serían parte de una organización transnacional. En este caso, los sospechosos estaban encargados del transporte, acopio y seguridad. El operativo policial evitó que 1 tonelada, 300 kilos, salga al mercado europeo. Un duro golpe a las arcas del narcotráfico. El Ecuador es un país libre de cultivos de hoja de coca, pero no obstante sigue siendo utilizado por transporte y acopio. En el allanamiento encontraron 2 armas de fuego, 4 vehículos fueron incautados. A 3 semanas de terminar el año, la policía decomisado 88 toneladas de droga. En Quito informó Iván Casamen. ¡Viva Quito! 484 años de fundación de la Carita de Dios. Estamos en un programa especial del Comercio TV, rindiendo homenaje a esta ciudad tan emblemática. En la calle Agoyán nos encontramos con todo el equipo periodístico del Comercio TV para llevarles estas hermosas imágenes. Vemos a la Virgen de Legarda, la Virgen que custodia la Carita de Dios por 43 años ya. El Panecillo es uno de los cerros
más emblemáticos de Quito, nuestra capital de la República. Así que ahora les invitamos, amigos televidentes, a conocer detalles de este hermoso cerro, el Cerro del Panecillo. Como sube la nube. En el corazón de Quito está ubicado el Panecillo, denominado así por su parecido con un pan pequeño. Es uno de los cerros más emblemáticos de la ciudad. Hace más de un siglo comienza la historia de este lugar, que el mundo preincásico lo había dedicado al dios Sol. Históricamente, el padre Juan de Velasco consideró que ahí estuvo ubicado un templo dedicado al Sol, como parte de un proceso de adoración a los astros que habrían desarrollado pues nuestros aborígenes. Durante la dominación española, el lugar sirvió para recolectar agua lluvia, en lo que hoy se conoce como la olla de El Panecillo, y posteriormente fue el sitio de defensa de las tropas coloniales durante la batalla de Pichincha de 1822. Ingenios que podían haber surgido por parte de los quiteños para crear una serie de armas especiales y poder lanzar una serie de municiones con pólvora. Debieron utilizar papel de los misales de aquella época para envolver un poco la pólvora. Para el escritor e historiador Javier Gómez Jurado, quien por varios años se dedicó a investigar y recolectar información para la publicación de su libro, El Panecillo en la Historia, aún hay más. Desde el cerro se anunciaba la hora en Quito. Ese cañón recibía una disposición desde el observatorio astronómico que se encontraba en la Alameda, ¿sí? Y que decía exactamente la hora, las 12 del meridiano, en que tenía que dispararse el cañón. Hace 43 años en este cerro se inauguró la imagen de la Virgen de Legarda, cuya construcción inició en el año de 1971, con la visión del arquitecto Agustín de Lerrán. La Virgen cuenta con una corona con 12 estrellas. Cada una de estas estrellas representa a cada apóstol. También tenemos una serpiente con cabeza de dragón. Esta se encuentra entre los pies y el globo terráqueo de la Virgen. Esta representa el mal, el demonio. Para la construcción de la estructura de la Virgen del Panecillo, 7.400 piezas enumeradas fueron traídas desde España por vía marítima. De esta forma, el ensamblaje fue como armar un rompecabezas y desde ese entonces las alas de la Virgen de Legarda cobijan la ciudad. Tiene una altura de más de 40 metros, incluida la base de 4 niveles, la cual fue construida con hormigón y con un revestimiento de piedra volcánica. En el interior de la Virgen hay varias exhibiciones y un mirador, una parada obligada para propios y extraños. Esta es la mejor vista de la ciudad de Quito. El Panecillo sigue siendo el eje de Quito, ubicado a 3.000 metros de altitud sobre el nivel del mar, y la Virgencita protege a los quiteños. Panecillo que no te olvido, ay, 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 ¿quién calma mis desdichas podrá? Panecillo que no te olvido, ay, ay, ay. Informó Priscila Cadena. Qué privilegio, sin duda, amigos televidentes, compartir con ustedes desde el Panecillo, homenajeando a la Carita de Dios. Y el casco colonial de Quito mantiene edificaciones construidas desde el siglo XVI. No pasa el tiempo en la capital de la República y realizamos un recorrido fascinante en el centro histórico que les presentamos a continuación. 484 años han transcurrido desde que San Francisco de Quito fue fundada por los españoles. Al principio, el corazón de la ciudad estaba en la Plaza Grande. Amplias casas embellecían los alrededores del lugar, por donde transitaron distinguidos personajes quienes contribuyeron con parte de la historia de la urbe. En una de ellas, una placa borrosa recuerda uno de los pasos de Simón Bolívar por Quito. Relatos ciudadanos aseguran que en este lugar, el Libertador conoció a Manuela Sáenz. En ese entonces la familia de Manuela Sáenz, que me parece que es del tío, le invita justamente a Simón Bolívar a la casa a hacer un festín. En ese festín es donde conoce a Manuela Sáenz y pasa la noche. O sea, luego del festín de
del baile en cierta forma. Se menciona que pasaron la noche en uno de los cuartos que tiene el inmueble. Varias de estas edificaciones con el pasar de los siglos han sido adecuadas de acuerdo a la época. Sin embargo, aún conservan su esencia. Grandes piletas adornan los patios centrales, muchos espacios embellecidos con madera tallada, junto a salones que conservan piezas que datan de inicios de 1900. Si se fijan en las casas del centro histórico, las plantas bajas no tienen muchos ornamentos. Luego se pone de moda o ya llegan las tecnologías para hacer un piso más, por ejemplo, y se hacen ya las segundas plantas. Si bien las casas inician con un solo patio central, después se hacen inclusive otros patios. Las familias van teniendo también otras necesidades. Muchas veces empiezan a hacer más baños, porque al inicio son casas que tenían tal vez un solo baño. Cada vivienda guarda leyendas que han sido contadas por varias generaciones, como la de la Casa del Higo, ubicada también en la calle García Moreno. Quien conoce de su existencia no entraría al lugar sin antes saludar. Por lo que hay en los espíritus, y muchas veces se menciona de que cuando uno se entra saludando incluso tienen mal aire. Las infraestructuras no tienen menos de 1.200 metros cuadrados, por lo cual se podían tener preciados objetos de la época, como molinos que contribuían para alimentar a toda la ciudad. Uno de los primeros estaba ubicado en el actual parqueadero municipal Cadizán. Desde la Edad Media tener un molino era primero símbolo de riqueza, ¿no? Porque el dueño del molino podría alquilar al resto de vecinos para que se muelan ahí los granos. En los documentos se habla de la mazamorra como uno de los platos principales de los vecinos de la ciudad. Durante siglos, Quito no solo conformó un tesoro arquitectónico. Dentro de muchos de estos bellos palacetes se albergan los libros más antiguos de la urbe, según registros, varios descritos en 1534, como es el caso de la biblioteca ubicada en la Circasiana. Gran mansión que fue propiedad de Jacinto Gijón y Camaño. Este edificio, donde hoy se asienta el Archivo Metropolitano de Historia, era su biblioteca. Herencia tangible declarada hace 40 años Patrimonio Cultural de la Humanidad. Una ciudad milenaria que necesita de sus ciudadanos para perdurar en el tiempo. Cada fachada, monumento, iglesia y lugar es parte de lo que hoy somos y que a través de los años será recordado por las futuras generaciones. Informó Sofía Vintimilla. El transporte público de Quito no siempre ha sido como lo conocemos, ha tenido una historia amplia, sobre todo en evolución en este ámbito. Les queremos contar, amigos televidentes, cómo llegamos a la construcción de un metro moderno para la capital de la República. ¿Recuerda usted, amigo televidente, cómo era Quito sin transporte público? Cierre los ojos y acompáñame a recordar. Dentro de la ciudad básicamente se iba a pie. Para una ciudad que iniciaba en San Blas y terminaba en la quebrada que ahora se conoce como el Boulevard 24 de Mayo, no había necesidad de tanto transporte. El transporte se hace necesario cuando la ciudad crece, y la ciudad crece precisamente porque la ciudad se vuelve más atractiva para la gente y migra la ciudad a la ciudad la gente, y esto va a ocurrir a inicios del siglo XX con la llegada del ferrocarril. En 1908 el ferrocarril cambió la historia de la capital. Al poder movilizarse de una ciudad a otra, las necesidades también se aumentaron dentro. Junto con el ferrocarril va a llegar el tranvía. El tranvía va a ser necesario porque el ferrocarril se queda en Chimbacalle. ¿Y cómo bajar toda la carga que viene en el ferrocarril? Pero paralelamente con el desarrollo del tranvía también va a llegar el automóvil y luego van a llegar los autobuses. En principio muy precario, pero con algunos problemas que hasta ahora no se pueden solucionar. Para mediados de la década del 40 el municipio está intentando crear una compañía municipal de transportes, pero fracasa. Fracasa, entre otras cosas, por el boicot permanente de los buceros. Tras los problemas se encontró una solución a corto plazo: poder integrar el sistema de transporte y convertirlo, al menos una parte, en público. Entonces, llegó el trole. A finales del 95 llegan los trolebús, los primeros trolebús, y en enero del 1996 empieza ya la operación del trolebús. El cambio provocó temor, incluso se le tuvo que incluir un sonido adicional al trolebús, pues era extremadamente silencioso. Esto para que la ciudadanía se acostumbrara a su presencia. Entonces hubo mucha oposición, mucha gente que no creía, digamos, en este tema.
En 2001 y en adelante se complementó con otros corredores como la Ecovía y el Metrobús. Además, el sistema privado se renovó. A finales del 2019 se prevé que la capital cuente con una de las obras en infraestructura más modernas, no solo de la ciudad, sino también del Ecuador. Se trata del Metro de Quito, que se prevé transportará 400.000 personas diariamente con una longitud de 22 kilómetros. Este trayecto en total de los 22 kilómetros entre Quitumbe y El Labrador, actualmente en transporte público o transporte privado, toma prácticamente 2 horas de viaje. En el metro vamos a tener ese mismo trayecto, lo vamos a poder hacer en 34 minutos. Pero este no es el fin. No se descarta la idea de ampliar el metro en otras líneas que cubran otras rutas. Sin duda, los cambios en el transporte de la capital continuarán. Y por supuesto, todos esperamos que sea para mejor. En Quito informó Andrea Orbe. Momento, amigos televidentes, de nuestra primera pausa aquí en la emisión estelar de Comercio TV. Seguimos festejando a la capital de la República por sus 484 años de fundación, con este programa especial desde la calle Agollán, muy cerca del Panecillo y con una vista hermosa del centro histórico de la capital. Al regresar vamos a tener un enlace en vivo con nuestro compañero Javier Rosero, quien se encuentra en el Teatro Nacional Sucre. Allí se llevó a cabo la sesión solemne por los 484 años de fundación de la Carita de Dios. Además, ¿cuál es la comida típica de Quito? Se lo contamos aquí en el Comercio TV. ¡Viva Quito! Jueves 6 de diciembre del 2018, festejando a lo grande la capital de la República. Un homenaje especial con esta transmisión en vivo y en directo desde la calle Agollán en el Panecillo, custodiados por la Virgen de Legarda. Y nos vamos a enlazar inmediatamente con el Teatro Nacional Sucre. Allí se encuentra nuestro compañero Javier Rosero para traernos los detalles de cómo se llevó a cabo la sesión solemne por los 484 años de fundación de la capital de la República de todos los ecuatorianos. Te escuchamos con atención, Javier. Muy buenas noches y que viva Quito. Compañeros, muy buenas noches. Así es, nos encontramos en el Teatro Sucre, donde hace pocos minutos culminó la sesión solemne por los 484 años de la Fundación de Quito. Les podemos informar que en la mesa central estuvo presente el alcalde del Cabildo Capitalino, Mauricio Rodas, así como el presidente de la República, Lenín Moreno. También estuvieron otras autoridades como la presidenta de la Asamblea Nacional, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, entre otras autoridades tanto políticas como eclesiásticas. En el desarrollo de este evento se otorgaron alrededor de 16 condecoraciones que justamente se las otorga a diferentes personas que han contribuido con el desarrollo de la ciudad, tanto en temas tecnológicos, culturales como artísticos. Justamente en este punto se entregó la condecoración a Gran Collar San Francisco de Quito a los compañeros de Diario El Comercio que perdieron la vida el pasado 26 de marzo tras una cobertura que se realizó en Mataje Esmeraldas. Fueron secuestrados y posteriormente asesinados en Colombia. En el desarrollo ya del discurso del señor alcalde, él se refirió a varias obras que han contribuido con el desarrollo de la capital y principalmente se puntualizó el tema del Metro de Quito, que actualmente estaría avanzado en un 80%. Escuchemos en este instante al burgomaestre capitalino. En campaña fui claro. Dije que yo no iba a hacer el metro, yo no iba a hablar del metro. Yo no iba a hablar del metro.
yo lo iba a hacer. Y eso es lo que he cumplido. El sistema metro, el proyecto Metro de Quito tiene al momento cerca de un 80% de avance en su construcción. Hemos concluido ya la construcción de 22 kilómetros de túnel y en el 50% del túnel ya hemos instalado las rieles. Hemos concluido la obra civil en las 15 estaciones de la línea del metro y ya hemos arrancado la etapa de instalación de elementos decorativos y acabados. Además, en su discurso, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, indicó que enviará un proyecto de ordenanza municipal hacia el Consejo Metropolitano para que el himno a Quito sea cantado en su versión original. Ya en el discurso oficial del presidente de la República, Lenín Moreno, se habló del proyecto Metroférico, que es una idea de teleférico que irá desde La Carolina hasta Tababela. Una primera fase iría hasta el Valle de Tumbaco. Regresamos ahora con ustedes. María Fernanda, vamos contigo, que estás en el Ichimbía. Buenas noches. Hora que espera a todo el país, por supuesto. Javier, muchísimas gracias por traernos la sesión solemne, como se llevó a cabo aquí en el Teatro Nacional Sucre, en esta fecha tan histórica. Fecha, los 6 de diciembre, queremos contarles, amigos televidentes, que se conmemora la fundación española de la capital de la República. Pero ustedes saben si realmente en esa fecha fue la fundación de la capital de la República de los ecuatorianos, de esta carita de Dios tan hermosa que nos reúne aquí a propios y extraños. A esta guayaquileña la ha acogido con mucho cariño. Nosotros tenemos un reportaje especial para contarles si realmente el 6 de diciembre se fundó Quito. Quito, una metrópoli entre moderna y colonial que goza de una rica historia. Su fundación se remonta a la llegada de los colonizadores al Imperio Inca, motivados principalmente por el rumor de que allí se encontraba el tesoro de Atahualpa. Es así que el 15 de agosto de 1534, Diego de Almagro comanda una expedición para conquistar el norte del imperio. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa, pues otro grupo arribaba desde Bahía de Caracas, liderado por Pedro de Alvarado, con la misma intención. Ante ello, apurado, hace el ejercicio de fundar la ciudad, no precisamente dentro del territorio de lo que hoy se conoce como la provincia de Pichincha. Se realizó en las inmediaciones de la laguna de Colta, en la actual provincia del Chimborazo. Esa fundación se la realizó el 14 o 15 de agosto de 1534. La primera se funda la ciudad de Santiago de Quito. En aquella acta se estipuló que por cuestiones de fuerza mayor no se realizó la fundación en el espacio de Quito. Es así que una segunda acta continuó escribiendo la historia días después. Habían desavenencias entre los conquistadores, esto es, entre Almagro y Benalcázar. La decisión que tomó obviamente Benalcázar es hacer una segunda fundación de la ciudad donde realmente fue la ciudad quitucara. Es una fundación específica de lo que es la ciudad de Quito, pero como villa en ese momento, la villa de San Francisco, 28 de agosto. Luego de ello, el 6 de diciembre se instala el Cabildo de Quito, en el cual se asientan dos alcaldes, Juan de Ampudia y Pedro de Tapia. Los dos alcaldes lo que emprendieron es una organización física y una distribución de las tierras, por lo que el 6 de diciembre se hace ya la ocupación física de esos solares. El punto de referencia desde donde se empezó a tejer la ciudad fue lo que hoy se conoce como la Plaza de la Independencia, lugar en donde se construyó un templo católico. El primer barrio es la catedral, entonces de ahí se va expandiendo. San Juan, San Marcos, San Sebastián, incluido San Blas. Y es precisamente por este último evento que cada 6 de diciembre se celebra la fundación de la Carita de Dios. Sin embargo, para ambos narradores, la historia de Quito, que no tiene actas, empezó mucho antes de todo esto, pues los primeros en ocupar las faldas del Pichincha fueron los quitucaras, luego llegaron los incas, quienes la defendieron de los conquistadores españoles. Informó Adriana Rojas. Y la gastronomía quiteña también se remonta a la época de la conquista, de deliciosos platos que son parte de nuestra identidad cultural. Cuando uno llega a un mercado de la capital de la República, se encuentra con el cariño de su gente y con un sinfín de sabores. ¿Cómo le va, preciosito de
de coco, un borocó, mi amor, un San Viernes, papito, lo que desee mi rey. Pensando en ello, se debe recordar que hace varios siglos, la llegada de los españoles, lejos de los horrores que significó la conquista, trajo consigo su cocina. La gastronomía de los foráneos clérigos, militares y la corona de España se fundió en esta tierra lejana con los productos de lo que hoy es Quito. Pero tanto hablar y estando en este lugar, el apetito se abre. Y lo propio es decidirse, por ejemplo, por las tortillas o el mote. A ver, ¿cómo se hace esto? Yo compro el maíz, pelo el mote, a leña, todo a leña yo. Agradeciéndole a doña Clemencia por su paciencia y generosidad, fuimos a conocer qué más había. Así encontramos las tortillas con hornado. Siéntese nomás. Muchos de estos platos, dice el chef Edgar León, se desarrollaron en las ferias taurinas de antaño. Eran otros productos, coloridos sabores, pero con la esencia cultural de la Europa del Reino de Castilla. Entonces, ahí se va entendiendo por qué en España hay un ejercicio gastronómico alrededor de los toros. Las paellas, los vinos, la sangría. En este sincretismo, desde esta nueva tierra también se aportó mucho. Por eso afirma nuestro chef entrevistado que el capitalino ecuatoriano durante sus fiestas explota al máximo la quiteñidad. En fiestas de Quito son muy quiteños. El hornado, la fritada, de los 47 locros que tiene Quito y los Andes, el yaguarlocro y los locros en estas fiestas de Quito es lo que más se vende. Pero así como la comida propia de estas alturas se unió con la del viejo continente, al pasar de los años Quito, al ser el centro político del país, atrajo a los ciudadanos de todas las provincias, quienes dejaron impregnada su herencia gastronómica en la carita de Dios. Y eran los ceviches, que también hermanaban a la costa. Y eran las empanadas de morocho, y eran los locros, y eran los arroces marineros. Era la fiesta, era celebrar a Quito. Y solo de pensar en las delicias que se puede comer en Quito, a uno le dan ganas de jugar 40. Junto a este azar de naipes tenemos el canelazo y sus postres, como aquel que lleva el apellido de este servidor, Rosero Quiteño. Pero para la sed, en el mercado encuentra bebidas de todos los colores y gustos, y es la ocasión de tomarse un delicioso jugo de mora con alfalfa, malta y huevo. Cosas ricas y para algunos extrañas que si no lo ha probado, debería hacerlo. Variedad en la comida quiteña es lo que más encontramos, ya que si no hay, nuestras mujeres y hombres lo inventan. Caso real son las empanadas de harina de trigo, que como fue producto del viejo continente, no se podían realizar aquí. De morocho, que son quiteñas, de verde traídas de la costa, de choclo, de camote y hasta de viento. Los quiteños hacen empanada de todo. Ecuador, afirma León, es el único país que hace empanadas con otras masas. A esto hay que sumarle una auténtica de Quito, conocida como la bonitísima. Las bonitísimas son harina de maíz tostado y luego se pone manteca de chancho o médula de res, se rellena de queso y se hacen en un tiesto sin grasa. Solo nos queda decir que este Quito, su Quito, mi Quito, nuestro Quito lleno de arte y cultura, junto a la gastronomía fabulosa, nos han merecido el reconocimiento de miles de propios y extraños. Situación suficiente para celebrarlo en estas fiestas por sus 484 años de fundación. Informó Javier Rosero. Y uno de los eventos típicos de las fiestas de Quito es la carrera de coches de madera. Esta tarde se llevó la gran final en el sur de la ciudad. Accidentada fue la final de la carrera de coches de madera en el sur de Quito. Los heridos rápidamente fueron atendidos y afortunadamente ninguno resultó lesionado de gravedad, por lo que la celebración no fue empañada. Hemos atendido a 3 personas con golpes menores. Como ustedes ven, las características de esta competencia son distintas porque son adolescentes, son jóvenes que claro, en esa algarabía de ganar el primer puesto dan todo. Parte de la matada, estoy bien, me gusta ver por los demás participantes, están bien y eso es lo primordial, ¿no? En estas competencias. La amistad. Justamente esta competencia, realizada en el barrio de Chillogallo, tiene la particularidad de que reúne a hombres y mujeres a partir de los 18 años, que pese a los nervios, no dudan en lanzarse a la aventura. Es lo más gratificante que uno puede encontrar dentro de sus tradiciones familiares y esa adrenalina que uno tiene al competir
No hay como mencionarlo, no se describe. Feliz, muy feliz porque existe la convivencia entre la gente, todo esto es muy llena de alegría. Y en esta gran final fueron 40 los competidores que se unieron a esta tradición en una carrera hecha por los vecinos para los vecinos. Esas iniciativas es lo que queremos que conozca la nueva generación, que no solamente sean los chicos del milenio, los chicos del pulgar, sino que sepan también que hay juegos tradicionales que nosotros lo disfrutamos. Por eso, mis vecinas, ¡viva Quito! Con cámaras de Tito Correa, informó Carolina Basante. Y con esa alegría de los quiteños y esta hermosa vista de la capital de la República, nos vamos a una nueva pausa, amigos televidentes, acompañados de la Virgen de Legarda aquí en el Panecillo, en este homenaje por los 484 años de fundación de la Carita de Dios. Al regresar, les contamos, en lo más destacado del acontecer internacional, la policía teme por la seguridad de París, ya que se prevén movilizaciones para este fin de semana. Además, ciudadanos bolivianos protestaron de manera pacífica en contra de la resolución que permite la candidatura de Evo Morales a las elecciones del 2019. Ya regresamos en El Comercio TV. Con hermosas imágenes que nos van a poner a continuación nuestros amigos camarógrafos que están acompañándonos en esta noche fría de la capital con esta transmisión especial. Nos vamos a despedir, amigos televidentes. Ha sido un honor poder festejar a lo grande a la Carita de Dios desde la calle Agoyán. Gracias a todos los vecinos quienes nos han acompañado aquí cerca del Panecillo, celebrando a la Carita de Dios por sus 484 años de fundación. Es un honor y un gusto poderles brindar estas hermosas imágenes de la capital de la República. Mañana los esperamos en nuestras emisiones, habitualmente en el horario. Y gracias nuevamente por la sintonía que nos brinda la capital de la República todas las noches. Nos vamos con un ¡Viva Quito! Que quien llega a conocerte no puede vivir sin verte. Que quien llega a conocerte no puede vivir sin verte.